Curso Derecho Civil octavo, Derecho de Sucesiones, catedrático Magíster Ronald Palomino Hurtado. Tema: las sucesiones en la Edad Media. Integrantes: Caballero Calixto, Amílcar Vicente, Colonia Mendoza, Fiorella Margarita, Loaiza Barreros, Claudia Elizabeth, Marín Figueroa, María Catalina, Rojas Vargas, Roxana Marisol, Sánchez Río, Mariela Xiomara. Para hablar del derecho de sucesiones en Edad Media, es fundamental hablar de cómo se caracterizaban las familias en dicha edad, las cuales se hallaban determinadas por las relaciones con la tierra. Quien la poseía tenía la libertad y poder. Era el señor, cuya autoridad se extendía sobre todos los siervos. Tenía función política. La familia feudal constituía un organismo económico con el objeto de evitar el fraccionamiento de la propiedad y debilitar el señorío. Se hizo el derecho primogenitura, en donde el primer hijo varón heredaba las tierras, siendo esta una situación precaria para las mujeres. La mujer no podía tener dominio feudal porque era incapaz de defenderlo. Más tarde, cuando los feudos se vuelven hereditarios, su situación cambia y adquieren el derecho de sucesión, pero la mujer necesitaba un tutor masculino. Cuando la supremacía del poder real impone a los señores feudales, mejora la situación de la mujer. Si era soltera o viuda, la propiedad le confiere soberanía, ya la gobierna. En cambio, la subordinación de la mujer se mantiene. Esta figura jurídica fue creada para proteger la integridad de las legítimas y de la porción conyugal, para evitar que el causante pueda maliciosamente llegar a mermarlas o disminuirlas e incluso a eliminarlas mediante donaciones a herederos o extraños, es decir, en provecho de algún legitimario o un tercero ajeno a la sucesión, causando perjuicios a los demás asignatarios. El primer acervo imaginario lo componen: número 1, los bienes que fueron donados a los asignatarios o herederos, las donaciones revocables e irrevocables. Número 2, los pagos de deudas de los herederos. Número 3, los legados entregados en vida. Y número 4, las deducciones de la porción conyugal. En ese sentido, nos situaremos históricamente en España, y como esta institución jurídica del derecho civil tuvo su desarrollo durante los siglos XII y XV, Edad Baja, Edad Media, pues se manifiesta en todo su apogeo a través de la sucesión testamentaria, una modalidad primera sobre el derecho de sucesiones que es recogido del derecho romano canónico, el cual, desarrollándose en el campo jurídico de la época de forma gradual y con el apoyo de la corona real. Este suceso histórico propició el renacimiento del derecho justiniano y la aceptación del derecho romano testamentario, lo cual fue aprovechado por la Iglesia para atestar y llevar obras de caridad y de sostenimiento de la propia Iglesia, pudiendo tener vocación hereditaria del alma, el cual se veía limitada ante la existencia de hijos o parientes, en cuyos casos la cuota pro ánimas afijaba en el quinto de los bienes. Vale decir, el derecho de sucesiones tuvo en esta edad un aprovechamiento bastante abusivo por parte de la Iglesia, que con el pretexto de hacer obras de bien, apropiarse de bienes que le han conferido por sus creyentes a modo de expiar su alma y poder tener salvación con el uso de la herencia del alma. Sin embargo, ya en la Edad Media se desarrolla el derecho sucesorio castellano, Reino de Castilla, adquiriendo la denominación sucesión legítima, que consistía en la transmisión de bienes a través de un testamento. Esta transmisión del derecho sucesorio marca el contexto social de la época, pues funda la razón de desplazamiento de la adquisición testamentaria a título universal, pues se le otorga el arraigo de la comunidad familiar. Aquí aparece la primera manifestación jurídica de la sucesión familiar. Sin embargo, no hacia propiamente una transmisión de bienes, sino un cambio de titularidad, siendo el heredero considerado tal aún en vida del titular de los bienes. En definitiva, se podría sostener, como para clarificar conceptos, que contrariamente el derecho sucesorio en la Alta Edad Media, que se inspiraba principalmente en la idea de propiedad familiar, el derecho sucesorio de la Baja Edad Media, a partir de la recepción, tuvo un sesgo más individualista. En América se aplicó el derecho sucesorio castellano
con las características propias de la Baja Edad Media y del periodo moderno. Como lo expresa Tau Anzoátegui, el concepto de la sucesión en la época altomedieval tenía en España un uso más restringido que en la actualidad, pues solo se refería a la sucesión legítima y no comprendía los actos de disposición voluntaria. Lo que caracteriza a la Reconquista española es el desplazamiento y olvido de la adquisición testamentaria a título universal, debido a la difusión y arraigo de la comunidad familiar que estimuló e impuso la sucesión del grupo familiar. Esta circunstancia no impidió que a la par de la sucesión legítima se desarrollara un conjunto de disposiciones mortis causa a título singular. García Gallo expresa que para este periodo la sucesión familiar no había propiamente una transmisión de bienes como en el testamento romano, sino tan solo un cambio de titularidad. El heredero era considerado como tal aún durante la vida del titular de los bienes y tenía al menos un verdadero derecho potencial que se concretaba a la muerte del propietario si éste no disponía de los bienes. Este sistema era aplicado para los bienes domésticos, pero existió otra categoría de bienes denominada de abolengo, comprendida por inmuebles que habían sido recibidos a su vez mediante sucesión, respecto de los cuales existían un origen del bien y también un destino familiar para los mismos. Entiendo que nos encontraríamos frente a un tipo de vinculación o afectación muy características también en la Baja Edad Media, que proprendería al estado de indivisión de la propiedad a fin de impedir una perjudicial división de las tierras dedicadas a tareas agrícolas. Como la tierra era considerada la parte más característica de la sucesión, traducida a la lengua romance, el sinónimo de la misma terminó siendo heredad. Como lo señala Tau Anzoátegui, tampoco la sucesión familiar era absoluta, pues permitía al titular disponer libremente de una cuota de su patrimonio, refiriéndose a los bienes ganados o adquiridos por vía distinta de la sucesoria, llamado también bienes de ganancia, aunque es preciso señalarse que cierta parte debía reservarse para los herederos legítimos. En consecuencia, como se ha dicho, el haber del difunto lo integraban bienes que tenía una diferente condición jurídica. La sucesión no se defería exclusivamente en forma unitaria atendiendo a las circunstancias de constituir un solo patrimonio, sino que se tenía en cuenta la condición que cada uno de esos bienes. También en la época se conoció el prestimonio, conformado por bienes respecto de los cuales el poseedor ejercía solamente un derecho de usufructo, pero no de propiedad, y es de destacar que dichos bienes seguían un orden sucesorio distinto que dependían de la concesión señorial a los efectos de proceder a su transmisión a hijos y descendientes. El testamento romano y aún el visigodo salvo en Cataluña y entre los mozárabes de Toledo se pierden en la Alta Edad Media como forma típica de transmitir bienes a título universal. Las disposiciones mortis causa más simples a título singular venían a reemplazarlos. El mismo significado del testamentum pierden su sentido jurídico predominante y distintivo, utilizando el vocablo para designar a todo documento, cualesquiera que sea su contenido, sus otorgantes, su finalidad o su formalismo, ya fuera una disposición mortis causa, una compra-venta o cualquier otro tipo de documento. Con frecuencia era usada para designar un acto dispositivo de carácter piadoso, aunque no fuese de última voluntad. Como nota final diremos que el capitalismo terminó por derogar el sistema feudal. El código napoleónico volvió al sistema romano y a partir de allí se predica una tendencia de establecer el mismo derecho hereditario para todos los hijos. Las leyes españolas, inspiradas en el derecho romano, regían entre nosotros antes de entrar en vigencia en el Código Civil. En el derecho romano, en su última etapa, se caracterizó por su exagerado individualismo y nuestra legislación en lo referente al derecho sucesorial o hereditario,
siguió el concepto básico, con especial en las instituciones de la familia y la propiedad, y según algunos le agregan la autonomía de la voluntad. En estricto derecho romano, quien podría ejercerse a plenitud los derechos era el ciudadano romano.